¿Sabes cuál es el peor dolor que un padre puede sentir? No es la pérdida, no es la enfermedad, ni siquiera ese día en que ves a tu hijo llorar y no puedes ayudarlo. El peor dolor es cuando eliges sacrificarlo todo por alguien y descubres que esa persona nunca quiso estar allí. Mi nombre es Julio César Domínguez. Tengo 49 años y estoy en Guadalajara, México, sentado en una silla de mi oficina, con las manos temblando mientras escribo estas palabras. No es por miedo, es por una rabia tan profunda, tan justificada que siento cada fibra de mi cuerpo arder. Hoy te voy a contar exactamente lo que sucedió aquella noche, la noche en que descubrí que todo por lo que luché, cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada sacrificio que hice, era invisible para aquellos a quienes más amaba. Pero antes de eso, no olvides suscribirte a este canal y dejar en los comentarios qué te pareció mi historia. Todo comenzó con una mentira sencilla. Era jueves, 21 de septiembre. Mi hijo, Roberto, que tenía 25 años en ese entonces, me llamó alrededor de las 14 horas. Yo estaba en la empresa cerrando algunos contratos. Roberto fue directo al punto, algo que debería haber despertado mis sospechas de inmediato. «Papá, ¿sabes esa cena que planeamos para esta noche? ¿Con toda la familia? Acaban de cancelarla. El restaurante tuvo un problema en la cocina. No podremos ir». Mi corazón se hundió un poco. Yo había pedido el día libre en el trabajo para esa cena. Es raro que haga eso. Muy raro. Estaba ansioso por pasar tiempo de calidad con mis hijos, mi exesposa, con quien mantenía una relación amistosa, y toda la familia. Éramos una familia pequeña, pero unida, o al menos eso creía. «Está bien, hijo», respondí, tratando de ocultar la decepción. «Estas cosas pasan. Podemos fijar otro día. Relájate en casa, ¿de acuerdo?» Roberto respondió con un apresurado «Ok, papá», y colgó. Aquí está el problema. Soy un hombre que no puede quedarse sin hacer nada cuando tiene tiempo libre. Media hora. Después, decidí salir del trabajo de todos modos. Pensé en ir a casa, arreglar el garaje que estaba pendiente hace semanas, tal vez preparar algo rico para comer. Cualquier cosa para no quedarme dándole vueltas a esa noche libre que simplemente se evaporó. Eran casi las 19 horas cuando me subí al auto. La noche estaba fresca. Ese tipo de noche en la que sientes el aire de Guadalajara en tus pulmones y recuerdas por qué elegiste quedarte aquí. Conduje hacia la casa de mi hijo sin ninguna expectativa específica. Quizá pararía en un restaurante en el camino, compraría algo para comer solo frente a la televisión. Pero entonces me di cuenta de que la calle donde vivía mi hijo estaba completamente iluminada. Luces en la fachada, autos estacionados por todos lados. Mi auto pasó lentamente frente a la casa y mi pecho se tensó. Había una fiesta, no una cena íntima, una fiesta. Estacioné a 2 casas de distancia, con el corazón latiendo de manera extraña. No podía ser. Mi hijo había dicho que la cena estaba cancelada. Tal vez había organizado una sorpresa para mí. Tal vez la fiesta era en realidad un código para sorprenderme. Caminé hacia la puerta. Por las ventanas podía ver gente riendo, bailando, y entonces me di cuenta. No veía mi nombre en ningún cartel, ninguna decoración que sugiriera que era bienvenido. Mi mano tembló al tocar la puerta. Roberto abrió segundos después. Su rostro se volvió como cera. Pánico puro. Llevaba puesta una camisa que yo le había regalado por su cumpleaños meses atrás. Una camisa italiana que había costado cara. «¿Papá?» Apenas susurró la palabra. «Hola, hijo. Veo que la cena no fue cancelada después de todo», dije, forzando una sonrisa que sabía que no llegaba a mis ojos. Dentro de la casa, la música fue bajando gradualmente. Los rostros se giraron hacia la puerta, y entonces lo vi. Mi otro hijo, Marcelo, mi exesposa, Cristina, primos, tíos, amigos, todos en una fiesta hermosa, bien decorada, con bebidas que reconocía como caras, bebidas que yo compraba regularmente para las celebraciones familiares. En ese momento, congelado en la puerta, algo dentro de mí simplemente se rompió. No era ira, no era llanto, era peor, era la comprensión absoluta
de que no era bienvenido ni siquiera en una fiesta con mi propio dinero, en una casa donde frecuentemente dormía cuando lo necesitaba, rodeado de personas a quienes llamaba familia. Pero lo que más me dolía no era el hecho de que me hubieran excluido. Era la razón por la que sabía exactamente por qué lo habían hecho. Necesito que entiendas mi historia antes de saber por qué aquella noche fue tan devastadora. Crecí en una familia pobre. No era solo la falta de dinero, era la falta de esperanza. Mi padre era carpintero, mi madre lavaba ropa para otras personas. Teníamos 3 hijos. Yo era el mayor. A los 12 años ya trabajaba junto a mi padre en pequeños trabajos de reparación. Mi madre nos enseñaba, la dignidad no se compra con dinero, se compra con trabajo. Esa lección me acompañó toda la vida. A los 18 años decidí que no quería solo sobrevivir, quería prosperar, quería crear una vida donde mis hijos no pasaran hambre, no durmieran en camas con colchones agujereados, no usaran ropa remendada mientras sus compañeros de escuela tenían uniformes nuevos. Comencé vendiendo cosas pequeñas, electrónicos usados, luego nuevos. Algunos negocios fracasaron, algunos funcionaron. A los 28 años, logré abrir mi primera tienda de informática. A los 32 tenía 3. A los 40 tenía un negocio consolidado y conocido en Guadalajara. No era un imperio, pero era mío. Pero aquí está la verdad que nunca quise admitir. Sacrifiqué mi matrimonio por esto. Mi exesposa, Cristina, era maravillosa. Nos amábamos. Pero poco a poco, mi negocio empezó a consumir mi tiempo, mi energía, mi atención. Ella se quejaba. Yo decía que era temporal, que, cuando las cosas se estabilizaran, todo sería diferente. Nunca lo fue. Roberto nació cuando yo tenía 24 años. Marcelo, 2 años después. Ambos crecieron viendo a un padre que se levantaba temprano, llegaba tarde, y cuando llegaba, estaba mentalmente ausente, siempre pensando en números, contratos, empleados. Pero yo proveía. Dios mío, ¿cómo proveía? Las mejores escuelas privadas, mías. Los computadores más modernos, míos. Los viajes de vacaciones al litoral, pagados por mí. Cuando Roberto dijo que quería estudiar administración en una universidad privada, costaba una pequeña fortuna, yo pagué sin dudar. Cuando Marcelo decidió aprender inglés en una escuela cara, pagué. Cuando Cristina quería reformar la casa, pagué. Cuando mi padre se enfermó, ¿quién pagó a los médicos, los medicamentos, el tratamiento privado? Yo. Yo era el proveedor. Era mi identidad. Era todo lo que sabía hacer. Y cada centavo que invertía en mi familia lo veía como una inversión en amor. Porque, para un hombre como yo, criado en la pobreza, obsesionado en escapar de ella, gastar dinero en la familia era el lenguaje del amor que conocía. No sabía abrazar, no sabía escuchar sin pensar en soluciones, no sabía pasar tiempo de calidad sin pensar en lo que venía después, pero sabía gastar dinero, sabía dar regalos, sabía pagar cuentas, sabía abrir puertas con mi tarjeta de crédito. Cristina y yo nos separamos cuando Roberto tenía 16 y Marcelo 14. No fue traumático. Solo fuimos 2 adultos que se dieron cuenta de que no se amaban de la manera que necesitaban amarse. Ella quería un hombre. Yo era solo un trabajador que ocasionalmente tomaba la forma de un hombre. Pero seguí proveyendo. Incluso después de la separación, Cristina recibía una mesada generosa. Los chicos tenían todo lo que pedían, y cuando empezaron a crecer, me di cuenta de que no sabía cómo ser padre de otra manera. Así que seguía haciendo lo único que sabía hacer: trabajar, ganar dinero y dárselo a ellos. Roberto terminó la universidad a los 22 años. Le compré un auto nuevo como regalo. No era un auto común, era un Mazda último modelo. Él sonrió, me abrazó brevemente, y 2 días después ya conducía con sus amigos, habiendo olvidado por completo quién había pagado ese regalo. Marcelo quiso vivir solo a los 20 años. Pagué el alquiler de un bonito apartamento en el centro de Guadalajara por 2 años, hasta que consiguiera su propio empleo. Cuando le pregunté cómo se sentía al respecto, respondió: «Genial, papá, genial, nada más». Pero yo seguía, porque no sabía cómo parar.
porque ser el proveedor era la única forma que conocía de estar presente, incluso estando ausente. A los 47 años, miré atrás y me di cuenta de que había trabajado casi 30 años sin vacaciones significativas. Tenía suficiente dinero en la cuenta para retirarme cómodamente, pero seguía trabajando porque mi identidad era el trabajo. Y lo único que tenía para mostrar por ello era una familia que recibía mis regalos como si fueran obligaciones que el universo les debía. Esa noche, en la puerta de esa fiesta, todo eso pasó por mi mente en segundos. Y entonces entendí. Había pasado 49 años de mi vida construyendo una ilusión. La ilusión de que el dinero era suficiente. La ilusión de que la presencia financiera sustituía la presencia emocional. Y mientras Roberto cerraba la puerta en mi cara, esa puerta que yo había ayudado a financiar, me di cuenta de que nunca había sido realmente bienvenido en ese lugar. Quizá nunca había sido bienvenido en ningún lugar. ¿Cuándo comenzó? No puedo señalar un momento específico, pero ahora, mirando hacia atrás, puedo ver las señales con una claridad cristalina. Los pequeños gestos que en ese entonces yo racionalizaba como cosas de adolescentes, los comentarios que fingía no escuchar, las actitudes que transformaba en falta de madurez de su parte. Pero la verdad es simple. Mi familia nunca me vio como un padre. Me vieron como una máquina de dinero. Todo empezó de forma sutil. Roberto tenía unos 18 años cuando, al salir de un restaurante conmigo, vio a un mendigo pidiendo dinero y le murmuró a su amigo, pensando que yo no escuchaba: «Mi papá está obsesionado con el dinero. Ni siquiera gasta con nosotros a veces». Yo acababa de pagar el almuerzo en un restaurante que costó 800 pesos, pero al parecer eso no contaba como gastar. Unos meses después, Marcelo me pidió dinero prestado para una fiesta. Le pregunté cuánto necesitaba. Dijo, 2,000 pesos. Le respondí que era bastante, y él, con ese tono de adolescente mimado, contestó, «Pero papá, tú tienes ese dinero de sobra. No es como si lo necesitaras». Esa frase, «tienes ese dinero de sobra», se me quedó grabada, como si el dinero simplemente apareciera en mi cuenta por arte de magia, como si no me hubiera levantado a las 5 de la mañana durante 30 años para construirlo. Pero le di el dinero de todos modos, siempre lo hacía. A los 20 años, Roberto consiguió su primer empleo decente. Ganaba bien, aún así, seguía pidiéndome dinero para emergencias. Cuando le preguntaba cuál era la emergencia, decía cosas como, «Quiero salir con mi novia y no tengo suficiente», o «necesito comprar ropa nueva». ¿Sabes cuál fue la gota que colmó el vaso? Cuando empezó a pedirme dinero para cosas que acababa de comprar con su propio sueldo. Una consola de videojuegos, luego un celular nuevo, luego viajes, pero siempre con el mismo argumento. «Papá, tú tienes más dinero que yo. ¿Por qué no ayudas?» «Porque tienes 22 años y un trabajo, hijo». Ese sería el argumento lógico. Pero nunca fui bueno con los argumentos lógicos cuando se trataba de mis hijos. Siempre cedía. Cristina vio todo eso. Una vez, después de que Roberto me pidiera otros 1,500 pesos para una emergencia que terminó siendo una consola de videojuegos, ella me llevó a un lado y me dijo, «Julio, estás criando a dos parásitos. Nunca aprenderán a trabajar si sigues así», le respondí. «Todavía son jóvenes, necesitan apoyo». Y ella contestó, «Necesitan un padre, no un cajero automático». Esa frase dolió, pero la ignoré. Cuando Marcelo cumplió 22 años, en lugar de pedirme dinero como siempre, me pidió algo diferente. Quería que lo ayudara financieramente con un emprendimiento. Él y unos amigos querían abrir un pequeño bar. Necesitaban capital inicial. Lo pensé, de verdad lo pensé. Era un riesgo, pero también una oportunidad para que Marcelo creciera, para que se convirtiera en un emprendedor como yo. Así que invertí 35,000 pesos. Era una cantidad significativa, pero podía hacerlo. Y pensé, es mi hijo, me lo devolverá con intereses. Y más, importante aún, se sentirá productivo. El bar quebró en 8 meses. Marcelo simplemente desapareció del negocio 3 meses después de abrirlo. Los otros socios se quejaron de que nunca aparecía. Cuando lo enfrenté, simplemente se encogió de hombros y dijo,
Ah, papá, no era para mí. Ser empresario no es lo mío. Y ese fue solo uno de los muchos no es lo mío que diría en los años siguientes. Pero ¿sabes qué fue lo que más me dolió? Que siguió recibiendo dinero de mí. Siguió viniendo a mi casa, comiendo mi comida, usando mis cosas. Y nunca, en ningún momento, se disculpó o reconoció esa inversión perdida. Alrededor de los 24 años, Roberto empezó a traer a su novia, que luego sería su esposa, a los eventos familiares. Los recibía con gusto. Le compraba regalos a ella. Pagaba las cenas cuando salíamos los cuatro juntos. Un día, durante una cena, su esposa, que se llama Valentina, hizo un comentario casual. Roberto me contó que eres como millonario, que tienes mucho dinero. Sonreí, con incomodidad. No diría millonario, he tenido suerte en los negocios. Valentina continuó, pero él dice que a veces eres algo tacaño, que te quejas cuando te pide dinero. Roberto se puso rojo, pero no lo negó. En ese momento, algo dentro de mí empezó a resquebrajarse, porque esa era la versión que mi hijo contaba. No era, mi padre me crió solo y ahora está cansado de dar dinero sin fin. Era, mi padre es tacaño. Las conversaciones familiares empezaron a cambiar después de eso. Cristina comenzó a hacer comentarios sobre cómo yo tenía celos de su éxito. Marcelo decía, a quien quisiera escucharlo, lo difícil que era tener un padre que no entendía a los jóvenes. Y Roberto, cuando estaba con sus amigos, hacía bromas sobre cómo su padre estaba obsesionado con el dinero. Nadie mencionaba los sacrificios. Nadie mencionaba que yo había pagado el techo sobre sus cabezas. Nadie mencionaba las noches en vela que pasé preocupado, solo para que ellos pudieran dormir en paz. Yo era solo ese hombre incómodo que aparecía de vez en cuando y esperaba gratitud. Y poco a poco, consciente o inconscientemente, empezaron a tratarme así, como alguien cuya presencia era una obligación, como alguien que debía estar presente, porque al fin y al cabo, ese era su trabajo. Ser su hijo era aceptar mis cheques e ignorar mi rostro. Las señales sutiles se convirtieron en gritos, y yo, que era un hombre experimentado en leer personas y situaciones, fingía ser ciego. Todo empeoró drásticamente el año anterior a aquel fatídico 21 de septiembre. Mis hijos tenían entonces 24 y 26 años. Ya no eran niños, ya no eran siquiera adolescentes. Eran adultos que, en teoría, deberían estar construyendo sus propias vidas. Pero no lo estaban. Estaban construyendo una vida a costa de la mía. Empecé a notar que hablaban de mí de una forma diferente cuando yo estaba cerca. Ya no se trataba del padre que trabaja mucho. Era el padre pesado. El padre que no entiende nada. El padre que vive en el Nuevo pasado. Una vez, durante un almuerzo familiar, Roberto contó una historia sobre cómo había conseguido un ascenso en el trabajo. Todos lo felicitaron, pero cuando llegó mi turno de hablar, mencioné lo orgulloso que estaba, que ese era el tipo de logro que siempre quise que ellos tuvieran. Valentina, la esposa de Roberto, puso los ojos en blanco. Literalmente lo hizo, frente a mí, y nadie dijo nada. Días después, descubrí por casualidad, porque Marcelo dejó su WhatsApp abierto en mi computadora, que había compartido ese momento en un grupo de amigos. El mensaje decía, mi papá lo hizo otra vez. Convirtió mi momento en algo sobre él. Es tan molesto. No se trataba de convertir su momento en mío. Solo estaba siendo un padre orgulloso. Pero esa era la narrativa que habían construido, la del padre irritante que siempre hace que todo gire en torno a sí mismo. 6 meses antes de aquella fiesta, Cristina me llamó. Necesitaba dinero urgentemente. Su coche se había averiado y necesitaba una reparación cara. Yo, sin dudar, le deposité 8,000 pesos en su cuenta. 2 días después, descubrí que había usado ese dinero no para arreglar el coche, sino para pagar un viaje con su nuevo novio, un hombre que no conocía, pero que aparentemente era muy importante en su vida. Cuando la confronté, dijo, «Julio, sabes que tengo mis propios problemas. No puedo depender de ti para todo». Pero ese no era el punto. El punto era la deshonestidad. Me había mirado a los ojos y me había mentido. Y cuando le pregunté si Marcelo o Roberto sabían la verdad, respondió, «Lo saben.
y ambos piensan que estuviste mal al cuestionar en qué gasté el dinero. Mis hijos, adultos, pensaban que yo estaba equivocado por cuestionar una mentira, pero las humillaciones empeoraron. Marcelo conoció a una mujer, la llamaré Daniela, más o menos un año antes de todo eso. Era hermosa, inteligente y totalmente independiente. Y desde el día en que la conocí, vi un cambio en mi hijo. Empezó a ser menos dependiente de mí. Al principio pensé que era algo bueno. Pensé, por fin está madurando. Pero luego noté algo diferente. Cada vez que mencionaba algo que había hecho, un proyecto en la empresa, un viaje que planeaba, un problema que había resuelto, Marcelo respondía con una risa amarga y decía, «Sí, papá, eres increíble, eres tan exitoso». Eso no era admiración, era sarcasmo. Un día, durante una cena los cuatro, Marcelo, Daniela, Cristina y yo, Daniela me hizo una pregunta aparentemente inocente. «Julio, ¿alguna vez has pensado en cómo se sienten tus hijos respecto a tu éxito?» Yo me quedé confundido. «¿Cómo así?». Ella continuó. «Bueno, eres muy exitoso, muy presente en tus logros. ¿Y tus hijos? Siempre están bajo tu sombra. Debe ser difícil». Antes de que pudiera responder, Marcelo murmuró un «es verdad», en voz baja pero audible. Esa conversación me dolió más que cualquier otra cosa hasta ese momento, porque, por primera vez, alguien de afuera, estaba validando esa narrativa de que yo era el villano, que mi éxito era un problema para ellos, que mi amor, expresado a través de la provisión, en realidad era un acto de opresión. Pero la verdadera bomba explotó 3 meses antes de aquella fiesta. Estaba en mi oficina cuando recibí una llamada de un colega. Me preguntó sin contexto, «Julio, ese proyecto que estabas desarrollando, el proyecto de expansión hacia el norte, ¿por qué tu hijo no lo mencionó?». Me quedé confundido. «¿Qué hijo? ¿De qué hablas?». Mi colega explicó que había tenido una reunión con Marcelo. Mi hijo estaba intentando conseguir un empleo en su empresa, y Marcelo había presentado el concepto del proyecto como si fuera suyo. No solo eso, lo había descrito como una idea que desarrollé, cuando en realidad yo había pasado meses trabajando en ese proyecto. Meses. Cuando confronté a Marcelo, se puso a la defensiva. «Papá, no es un robo de idea. Solo quería impresionar al tipo. Necesitaba el trabajo». «No me pediste permiso». «Lo habrías negado». «Exactamente, porque esa era mi idea». ¿Y sabes cuál fue la reacción de Roberto y Cristina cuando se enteraron? No fue apoyarme. Fue, «Marcelo solo estaba intentando mejorar su situación. ¿Por qué tienes que ser tan rígido con eso?». Ese día, algo murió dentro de mí. No fue rabia. La rabia es caliente, es activa. Lo que sentí fue frío. Era vacío. Era la percepción clara y absoluta de que esas personas, las mismas que había criado, mantenido, amado con cada fibra de mi ser, no tenían ningún respeto por mí, ni por mi trabajo, ni por mis sacrificios, ni por mi humanidad. Yo era simplemente ese hombre que había fracasado en ser un verdadero padre y que ahora era conveniente como un cajero automático ocasional y un blanco fácil para sus frustraciones. Y entonces llegó aquel 21 de septiembre, cuando Roberto mintió sobre la cena cancelada, cuando descubrí que estaban celebrando sin mí, usando mi dinero, en una fiesta que ni siquiera sabía que existía. Y en ese momento finalmente entendí. No se trataba de si yo amaba a mi familia, se trataba de si ellos alguna vez me habían amado. Esa sonrisa que puse en mi rostro aquella noche fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero lo hice. Y lo hice porque, en ese exacto momento, me di cuenta de que necesitaba ser inteligente, necesitaba ser estratégico, necesitaba ser, por primera vez en mi vida, verdaderamente mi padre, ese hombre que sabe cuándo quedarse callado y cuándo actuar. Roberto todavía estaba de pie en la puerta, esperando mi reacción, esperando rabia, esperando gritos, esperando que lo expusiera frente a toda esa fiesta. Y yo sonreí. Sonreí como si acabara de descubrir que había ganado la lotería. «¡Qué sorpresa tan maravillosa!», dije, con una voz que no reconocía como mía, tan controlada, tan calmada. «¿Puedo entrar?». Su rostro se convirtió en puro pánico. «Papá, yo...
Sé lo que estaban haciendo, y está perfecto. Entraré, saludaré a todos, y después hablaremos de todo con claridad. Entré. La música se había detenido por completo. Todas las miradas sobre mí. Cristina se congeló con una copa de champán en la mano, champán que yo había comprado, por cierto. Marcelo bajó la cabeza. Valentina, la esposa de Roberto, tuvo la audacia de sonreír nerviosamente, como si eso pudiera salvar la situación. Saludé a todos. Dije, felicidades, sin saber a quién ni por qué. Fui a la cocina, tomé una copa y regresé al salón. Entonces, dije, levantando la copa, ¿estaban celebrando algo especial? Silencio absoluto. ¿No? Continué. ¿Ninguna ocasión especial? ¿Solo una reunión casual que mi hijo creyó que sería buena idea hacer sin invitar a su padre? Roberto comenzó a tartamudear algo sobre «fue algo de último momento» y no quisimos molestar. No quisieron molestar con mi dinero, en un departamento que ayudé a financiar, con bebidas que compré. Fue entonces cuando hice algo que nunca había hecho antes, algo que cambiaría todo. Puse la copa en el suelo y saqué mi teléfono. Haré una llamada rápida a mi contador. No era verdad. No había ninguna llamada, pero necesitaba que ellos creyeran que la había hecho. Necesitaba que sintieran el mismo frío que yo sentía. Simulé una llamada por unos 30 segundos, hablando en voz baja, como si estuviera discutiendo algo importante. Luego colgué y guardé el teléfono en el bolsillo. Chicos, ¿me disculpan si me voy temprano? Tengo algunos asuntos urgentes que atender. Y me levanté para salir. Roberto corrió tras de mí. Papá, espera. ¿Qué pasó? ¿Por qué te vas tan rápido? Me detuve en la puerta y lo miré fijamente. Realmente lo miré. Por sus ojos, pude ver a un niño de 7 años que cargué sobre mis hombros por primera vez, un adolescente al que enseñé a conducir, un joven en quien creí que sería diferente. Roberto, dije con una calma que heló el aire entre nosotros, necesitamos hablar, todos nosotros, pero no hoy. Conduciendo de regreso a casa esa noche, con todo mi cuerpo temblando, no era de rabia, era de claridad, porque por primera vez en 49 años había visto la situación exactamente como era, no a través del lente del amor de un padre, no a través del lente del culpable que siente que debe compensar por no estar emocionalmente presente, sino a través del lente frío de un hombre que había invertido todo en personas que no valían ni una fracción de esa inversión. Los días que siguieron fueron de silencio absoluto. No respondía a Roberto. No respondía a Marcelo. No respondía a Cristina. Mis teléfonos sonaban. Mis redes sociales se llenaban de mensajes. Papá, necesitamos hablar. Julio, no estás respondiendo a nadie. Esto es injusto. Tío, ¿qué le hiciste a tu hijo? Roberto está destrozado. ¿Injusto? ¿Querían hablar de justicia? Pero yo tenía un plan cuidadoso, meticuloso, que comencé a construir en el silencio de mis días. Llamé a mi abogado, un hombre que conocía desde hace 15 años. Le expliqué la situación, no todos los detalles, pero sí lo suficiente. ¿Qué quieres hacer, Julio?, preguntó. Quiero que vean lo que es no tener dinero. Quiero que entiendan que la provisión no es infinita. Quiero que comprendan que el amor es una moneda. Y ellos agotaron completamente la suya conmigo. Mi abogado sonrió. Ese tipo de sonrisa que ves en las películas cuando alguien está a punto de hacer algo que cambiará vidas. Bien, dijo, empecemos a documentar todo, cada centavo que gastaste con ellos, cada inversión, cada regalo, cada pago de factura. Hagámoslo legal, hagámosles entender que tener un padre rico es un privilegio, no un derecho. Comencé a revisar mis extractos bancarios. Conté cada transferencia, cada depósito, cada cheque. Empezó con un número que me dejó sin aliento. Más de 2 millones de pesos. 2 millones. En 25 años. 2 millones de pesos que había ganado con mi sudor, mi cansancio, mis noches sin dormir. 2 millones que habían desaparecido en una cortina de ingratitud. Y eso era solo el comienzo. Porque esa semana de silencio, mientras preparaba mi plan, también hice otras cosas. Llamé al banco donde Roberto tenía su cuenta y dije que cancelaría su condición de emergencia.
esa que había mantenido desde que era adolescente, donde cubría cualquier saldo negativo. Llamé al gerente de la inmobiliaria donde Marcelo alquilaba su departamento y le informé que no seguiría pagando el alquiler a partir del próximo mes. Envié un correo a Cristina diciendo que su mesada, esa que recibía desde hacía 15 años, se cortaría de inmediato. Pero no les dije nada. Dejé que lo descubrieran por sí mismos. Cuando Roberto intentó usar su tarjeta de crédito y fue rechazada, me llamó. Cuando Marcelo recibió un aviso de desalojo, me buscó desesperado. Cuando Cristina intentó sacar su mesada y no estaba, trató de entender qué había pasado. Y yo en cada llamada respondía con la misma frase: solo estoy experimentando la vida real, aquella donde el dinero no cae del cielo, aquella donde las acciones tienen consecuencias. Esa semana fue como ver dominós caer, uno tras otro. Marcelo me llamó entre lágrimas. «Papá, por favor, mi alquiler. Necesito un lugar donde vivir», le respondí. «Busca un trabajo de verdad. Quizá Daniela pueda ayudarte». Roberto no pudo comprar algo que había acordado pagar con sus amigos y tuvo que disculparse en público. Cristina descubrió que su novio no era tan atento cuando ella no tenía dinero para contribuir en sus salidas. Pero aún quedaba un último paso, uno que había estado planeando desde esa sonrisa en la puerta de aquella maldita fiesta. Llamé a mi contador y pedí que comenzáramos el proceso de revisión completa de mi testamento. Y eso, lo sabía bien, sería solo el comienzo, porque cuando una familia descubre que no va a heredar ni un solo peso, las máscaras caen con una velocidad impresionante. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo serví la mía con precisión. Durante los 2 meses siguientes, observé. Solo observé. Roberto llamaba constantemente pidiendo dinero con argumentos cada vez más desesperados. Marcelo entró en pánico cuando recibió el aviso de desalojo. Cristina descubrió que su mesada había sido cortada. Por primera vez en sus vidas, sentían lo que era no tener un colchón financiero, lo que era ser responsable de sus propias decisiones. Llamé a mi abogado. Quiero que vean lo que es no tener dinero. Quiero que comprendan que la provisión no es infinita. Comencé a revisar mis extractos bancarios y conté cada transferencia. El número me dejó sin aliento. Más de 2 millones de pesos en 25 años. 2 millones ganados con mi sudor, mi cansancio, mis noches sin dormir. Convocé a cada uno a una reunión documentada en mi oficina, con mi abogado presente. Roberto vino primero. Estaba delgado, con ojeras. Mostré cada número, cada sacrificio, cuantificado. «Ese es el valor que me debes», dije. «Cuando yo muera, recibirás exactamente lo que pondrás en mi ataúd. Absolutamente nada. Mi patrimonio irá a instituciones de caridad». Se puso blanco. Marcelo llegó 1 hora después. Hice lo mismo. Mostré los números. La deuda de 35,000 pesos del negocio que abandonó. «Vas a pagar esos 35,000 pesos en cuotas, 1,000 pesos por mes. Si no pagas, te demandaré». Comenzó a llorar. Cristina vino furiosa, intentando argumentar, pero respondí con absoluta calma. «Recibirás exactamente lo que la ley exige, nada». La mesada fue un acto de gentileza, no una obligación. Una gentileza que no merecías. Ella envejeció 10 años en esa sala. Convocé una reunión familiar. Todos en mi casa. Los senté en la sala y mostré mi testamento ya formalizado, ya registrado en notaría. «Mientras esté vivo, gastaré lo que pueda en ustedes. Cuando muera, el dinero irá a quienes realmente lo necesitan». Mientras leía, vi cómo sus rostros cambiaban. Primero confusión, luego negación, después puro pánico. «No puedes hacer esto. Somos tu familia», gritó Roberto. «Exactamente», respondí. «Y ustedes ya me han abandonado, solo que no se habían dado cuenta». Marcelo intentó apelar a la emoción, Cristina intentó apelar a la justicia, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. «Ahora tienen una elección», continué, levantándome. «Pueden enfurecerse, pueden demandarme, o pueden comprender que la vida real es esto. Trabajas, ganas, te cuidas a ti mismo. Nadie te debe nada solo porque naciste». Salieron de esa casa en absoluto silencio.
Y yo me quedé solo, rodeado por los muebles que había comprado, por las paredes que había pintado, totalmente solo. Pero por primera vez en 49 años estaba en paz. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos de mi vida. Por primera vez en 49 años no había llamadas de emergencia, no había pedidos de dinero, solo silencio. Ese silencio dorado que llega cuando finalmente aceptas una verdad que siempre supiste. Roberto intentó contactarme una vez, 5 meses después de esa última reunión. Un correo diciendo que quería hablar, que había cometido errores. Respondí con una frase: no tengo tiempo para conversaciones que deberían haber ocurrido hace 20 años. Marcelo se puso en contacto a través de un colega. Pidió que lo escuchara. Dijo que había terminado con Daniela, que vivía en una pensión barata, que había aprendido la lección. Envié un mensaje: bienvenido a la realidad. Cristina fue la que más insistió. Apareció en mi empresa intentando hablar personalmente. Cuando la vi, solo pedí una cosa: ¿creíste que yo merecía lo que hice por ti? Ella no respondió. Un año después de todo, estaba en un restaurante tomando vino cuando vi a Roberto entrar con alguien. Me vio. Nuestros ojos se encontraron, y por primera vez vi en él un arrepentimiento real. Se acercó a mi mesa. «Papá, ¿puedo sentarme?». Señalé la silla. Él se sentó. «Vine a hablar contigo porque descubrí algo», dijo. «Eres el único que conozco que realmente logró algo, y me di cuenta de que nunca aprendí cómo hacerlo». Escuché en silencio mientras contaba que había perdido su apartamento, que Valentina se había ido de casa, que Marcelo estaba peor, que Cristina ahora trabajaba como vendedora porque no podía vivir de forma independiente. «¿Qué quieres hacer ahora?», pregunté. «Quiero aprender», respondió. «Quiero que me enseñes cómo lo hiciste, cómo empezaste de la nada y construiste todo esto». Ese momento fue cuando sentí algo diferente por mi hijo. No era el amor tibio que había mantenido mientras él me despreciaba, era respeto. «El lunes vienes a mi oficina, 8 de la mañana, y comenzamos tu entrenamiento», dije. Y así fue como todo cambió. No fue una reconciliación fácil. No fue volver a lo de antes, fue una reconstrucción, lenta, dolorosa, basada no en dinero, sino en verdad. Roberto empezó desde cero conmigo. Aprendió a manejar dinero, a trabajar de verdad. Tomó meses, pero finalmente comprendió el valor del trabajo duro. Marcelo tardó más, mucho más, pero eventualmente apareció en mi puerta, no pidiendo dinero, pidiendo orientación. Cristina aprendió a vivir de forma independiente. Por primera vez, tuvo que trabajar para mantenerse a sí misma. Y descubrí que era más fuerte de lo que le había dado crédito. Pero la lección final vino cuando Roberto trajo a su primo para que yo lo guiara también. «No quiero que cometa los mismos errores que yo cometí», dijo Roberto. En ese momento entendí. La venganza que buscaba no era sobre castigo, era sobre despertar. Y cuando aquellos a quienes amé finalmente despertaron, la venganza ya no importaba. Lo que importaba era que finalmente teníamos honestidad. Esa noche en la fiesta fue la noche en que mi familia murió, y de esas cenizas nació una familia verdadera. Si eres un padre como yo, entiende, el dinero nunca es suficiente. La presencia, el tiempo y la honestidad sí lo son. Si eres un hijo, comprende, la provisión financiera es un acto de amor, no una obligación. Al final, el amor verdadero no es lo que das, es estar presente para recibirlo. Y esa fiesta, nadie nunca la olvidará. Y yo, ahora, cuando mis hijos me ven con los ojos abiertos, y eso es la verdadera venganza. ¿Te gustó la historia? Suscríbete al canal y descubre muchas otras historias emocionantes.